Soy Javier Sierra, profesor de Derecho Constitucional en el Centro Universitario ISEN, y vengo a presentar mi ponencia titulada El ejercicio del derecho de acceso a la información pública para el Observatorio de Transformación Digital del Sector Público. A continuación vamos a ver los elementos clave de esta ponencia. Han pasado suficientes años desde la publicación de la Ley de Transparencia como para contar con datos agregados en número suficiente que nos permitan conocer y examinar cómo se ejercita el derecho de acceso a la información pública en España y sobre todo cuál es el desenlace que se viene a otorgar a las solicitudes. Para ello, para esta misión, para hacer este examen, vamos a utilizar una explotación propia de la base de datos de gestión de solicitudes dirigidas a la Administración General del Estado que se obtuvo a través de una solicitud de acceso. Comenzando con el análisis de los datos, el punto de partida actual nos sitúa en torno a las 11.442 solicitudes recibidas a lo largo del año 2020, año que, pese a coincidir con la eclosión precisamente de la pandemia, va a mostrar un aumento relevante de las solicitudes respecto al año anterior, año 2019, en el cual se recibieron 7.449 solicitudes. Un análisis panorámico de la evolución de las solicitudes de acceso en el periodo 2014 a 2020 muestra cómo la evolución de las solicitudes va a arrojar una pauta incremental que se observa a través de los datos. Partiendo de las pocas solicitudes que se recibieron a final del año 2014, además coincidiendo que ese momento era en el que entraban en vigor las previsiones de la ley sobre el derecho de acceso, la cifra vino a situarse en torno al año 2015-2016, superando las 3.000 solicitudes. Pero a partir de ahí empieza una escalada en los años siguientes hasta llegar a superar las 11.000 a cierre del año 2020. Esta evolución nos lleva a especular que el ejercicio del derecho de acceso ha aumentado su utilización, bien porque cada vez hay un mayor conocimiento de sus posibilidades, o bien porque puede ser útil y por tanto origina una fidelidad de aquellas personas que ya lo han ejercitado. Para contrastar estos planteamientos sacamos los datos de solicitantes únicos, es decir, en estos porcentajes aparecen aquellas personas que han realizado alguna solicitud de derecho de acceso, pero los contamos una sola vez con independencia del número de solicitudes que han hecho. Aquí encontraremos que prácticamente 2 de cada 3, el 66%, han hecho solamente una solicitud, mientras que 1 de cada 3 viene a repetir con diferente intensidad el número de veces que ejercita el derecho de acceso. Así observamos que hay un 26% que ha realizado entre 2 y 5 solicitudes, un 5,7% que ha realizado entre 6 y 25 y un exiguo 1,5% que ha realizado más de 25 solicitudes. A continuación se incorporan los datos relativos al número de solicitudes que ha realizado cada uno de los tipos de solicitante. De este modo se matiza parte de la información que habíamos visto anteriormente, es decir, ese 66%, esos 2 de cada 3 solicitantes que realizan una sola solicitud, van a representar de todo el global de solicitudes solamente un 20,3%. En el extremo opuesto, vamos a encontrar que ese 1,5% de solicitantes que hacían más de 25 solicitudes van a representar el 39,3% de las solicitudes totales. Con lo cual, lo que se viene a observar en esta diapositiva es que aquellas personas que realizan frecuentemente solicitudes de acceso van a suponer más del 50% del total de las solicitudes gestionadas por la Administración General del Estado. Ahora ya nos vamos a centrar en el resultado de las solicitudes, es decir, aquellas que han finalizado su tramitación por cualquier causa y que vamos a ver en detalle. En un primer acercamiento a los datos, podemos observar que el 60% de las solicitudes terminan en concesión de la información, bien sea concesión total o concesión parcial. Mientras que, en segundo lugar, tendríamos un 21,1% de las solicitudes que incurrirían en inadmisión, seguido de un 16,4% que estarían clasificadas como desistimiento y otras fórmulas de finalización, para continuar finalmente con un exiguo 2,8%
correspondiente a denegación expresa de las solicitudes. Estos datos que acabamos de analizar parecen invitar al optimismo, pero hemos de tener en cuenta algunas matizaciones. En primer lugar, ese prácticamente 60% de solicitudes concedidas, de ellas, un 7,5% corresponde con concesiones parciales, es decir, no se ha concedido toda la información. Y esa concesión parcial puede estar motivada por la aplicación de alguno de los límites previstos en la ley o por las causas de inadmisión. En segundo lugar, no invita al optimismo que la principal causa de la falta de concesión del acceso sea una causa de inadmisión. Esto ocurre prácticamente en 2 de cada 10 solicitudes. Y un análisis en profundidad de estos datos nos va a llevar a que las causas de inadmisión que se aplican de manera más frecuente son que las solicitudes estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obra la información y se desconozca al competente, y por otro lado en aquellos casos en los que existe o se alega por parte de la administración que existe un régimen especial de acceso a la información pública que desplaza al régimen ordinario. La causa de inadmisión relativa a que no se conozca el órgano competente, y ello conlleve la inadmisión de la solicitud, va a obligar indirectamente a que el ciudadano, o a que se presuponga que el ciudadano tiene que conocer la estructura de la administración con detalle. Por otro lado, es inverosímil, se puede considerar que es inverosímil que la administración no sea capaz de conocer a quién puede corresponder un determinado documento o una determinada información que se demanda. De ahí que sería simplemente fácil la aplicación del artículo 19.1 de la Ley de Transparencia, que viene a decir que la solicitud se remitirá al órgano competente que posea la información si la conociera, y evitar de este modo pues que la aplicación de esta causa de inadmisión venga a generar una falta de satisfacción en los peticionarios de información. Del mismo modo que la otra causa de inadmisión más frecuente, que sea la inadmisión por la existencia de un régimen especial de acceso que vaya a desplazar al régimen de la Ley de Transparencia, pues sobre ello podríamos hacer muchas observaciones. Nos vamos a limitar a especular que esta vía se utiliza pues de manera frecuente cuando no existe realmente un verdadero régimen especial de acceso que sea aplicable. De ahí hay que recordar que hay una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 748/2020 de 11 de junio, que va a fijar doctrina sobre cuáles son los supuestos en los que podemos entender que va a haber un régimen especial de acceso a la información. Dice el tribunal que va a existir cuando éste esté regulado a través de una norma con rango de ley y que verdaderamente constituya una regulación alternativa para un ámbito o materia determinada. Y esto se va a poder apreciar, según el tribunal, a partir de la existencia de previsiones sobre los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información. En tercer lugar, hay que destacar que las denegaciones, que suponían el 2,8% de la forma de resolver o de finalizar las solicitudes de acceso, está debida principalmente pues, a la aplicación de los límites del artículo 14 de la Ley de Transparencia, esas materias que actúan como límite. Estamos hablando de un porcentaje muy exiguo, un 2,8%, y no solamente incorpora o acoge la aplicación de los límites del artículo 14, sino que también acoge otra serie de circunstancias, como es la aplicación del límite derivado de la protección de datos de carácter personal. Este último límite, el derivado de la protección de datos de carácter personal, apenas se aplica en un 0,5% de las formas de resolver, terminar la tramitación de las solicitudes. Con lo cual, esto evidencia que la protección de datos como tal no parece que esté siendo una barrera de ningún modo para la concesión de la información, puesto que existen mecanismos como la anonimización y otros que van a permitir entregar la información. Y pese a lo mucho que se ha hablado y lo mucho que se ha discutido sobre la colisión entre derecho de acceso y protección de datos personales, en lo que respecta al análisis de estos datos de la Administración General del Estado, parece que la importancia es muy residual.